Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, mi Señor, y ser enseñados por ella. Guíanos, Padre eterno, a no tener en poco tu mensaje, sino al contrario, que ese mensaje llegue a nuestros corazones y nos lleve, Padre, a tomar firmes decisiones en cada uno de nuestros corazones, Padre, sabiendo que tú nos hablas a cada uno de nosotros en particular, así como tienes un propósito con cada uno de nosotros, nos has capacitado, nos has dado dones espirituales. Guíanos, Padre Santo, a escudriñar tu preciosa palabra día tras día, que ese sea el alimento de nuestras vidas, Padre, que ese sea el que nos lleve realmente a una transformación de pensamiento, una transformación de vida, Padre, para que nuestras vidas te sean para gloria y honra de tu santo nombre. Pedimos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Y Padre, que tengamos corazones sensibles para escuchar tu voz. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Hoy vamos a pensar en el capítulo, gracias, en el capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin críticas, sin peleas, sin divisiones. Vayamos por un momento a las diapositivas. Quiero que recordemos por un momento lo que hemos visto en el capítulo 1 y hasta donde vamos en el capítulo 2. Recordemos el tema principal, que es guardar la unidad o trabajo en equipo. Ese es el propósito principal. Y el texto clave es el capítulo 1, versículo 27. Continuamos. Veíamos en el capítulo 1 el enfoque de Pablo al involucrar a otros al ministerio, de la prioridad de trabajo en equipo. También veíamos el interceder por los hermanos y las peticiones que él hacía en cuanto a la comunión en el Evangelio y en el amor los unos por los otros. Y también veíamos del versículo 12 al 14 la importancia de establecer prioridades en cada una de nuestras vidas. Continuamos. También nos mostraba la tarea asignada, y es específicamente el Evangelio. Él hablaba de que muchos predicaban el Evangelio por contienda, por vanagloria, pero en eso se gozaba él, de que el Evangelio de Cristo fuera predicado, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y también veíamos en cuanto a la vida personal de Pablo, que era una decisión personal que él había tomado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un deseo ferviente estar con Cristo, servirle a Él. Él se gozaba en el progreso de la vida espiritual de los hermanos y también en el que el Evangelio de Cristo fuera predicado a otros. Continuamos. Y veíamos con un repaso general de estos aspectos fundamentales. Pensemos en esta diapositiva y pensemos en cuanto a la murmuración, las divisiones y contiendas.
El enfoque principal de Pablo era vivir para Cristo. Si yo vivo una vida para Cristo, voy a ser un hombre que soy de beneficio para la obra de Dios. Voy a ser un hombre que soy necesario para la obra. No hay nadie indispensable, pero todos somos necesarios. Todos somos útiles en la obra del Señor. O alguien puede decir que no hay trabajo para él en la iglesia local. Todos somos necesarios, no indispensables, necesarios. Dice, y todo ello nos lleva a la unidad del cuerpo de Cristo. Y la unidad del cuerpo de Cristo nos lleva a un progreso del Evangelio. Y si hay unidad, hay progreso del Evangelio, entonces la gloria es para nuestro amado Dios. Pero si hay murmuración y contiendas, en medio de estas circunstancias, venimos a hacer piedra de tropiezo, aún para aquellos que quieren servir a Dios a la manera de Dios. Por eso es tan importante este versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahí entramos al capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y veíamos en el versículo 1 y 2 que nos hablaba de la importancia de tener todos el mismo sentir, todos tener el mismo amor, unánimes, con un solo pensamiento. El versículo 3 y 4 nos hablaba de amando a los demás como superiores a nosotros mismos, dejando el egoísmo aparte y amar a nuestros hermanos como superiores a mí mismo. Y el versículo 5 nos llevaba a pensar en cuanto a la necesidad del mandamiento de tener el mismo pensamiento de nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Es necesario tener el mismo pensamiento. Y de ahí en adelante nos muestra lo que es la obra de Cristo, porque Él nos muestra primeramente a Él como ejemplo de servicio. Porque el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y dar. Servir y dar. Ojalá ese sea nuestra motivación principal en la iglesia local. Que yo pueda servir y dar, así como lo hizo Él. Dice que Él no se aferró a sí mismo, no se aferró a su divinidad. Siendo Él Dios mismo, no se aferró a ello, sino todo lo contrario. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que seguir el mismo pensamiento, tener el mismo carácter. Ese debe ser el deseo ferviente en nuestros corazones de querer seguir el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque ese es el propósito para el cual Él nos salvó. Para que día tras día seamos hechos semejantes a la imagen de Él. Y el versículo 8 nos habla de se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y qué primordial la palabra se humilló a sí mismo. Cuando yo murmuro, cuando yo critico, cuando hay divisiones y peleas por mi causa, ¿realmente me estoy humillando? ¿Estoy amando a los hermanos? ¿Estoy sirviendo para la obra de Dios? Todo lo contrario, ¿estoy siendo de estorbo para aquellos que quieren? Por eso dice la Escritura que cada uno de nosotros debe mirar cómo edifica, porque es algo personal. Ahora, si por lo menos no estoy edificando, por lo menos no tumbe lo que otros están, porque muchas veces ni trabajo ni dejo que los demás trabajen, porque hay crítica, hay murmuración, hay divisiones, hay peleas. Y del 9 al 11 nos muestra cómo el Padre le exaltó y le exaltó hasta lo sumo. Y cómo nos muestra la necesidad de nosotros, como nuestro Señor, debemos exaltarle y debemos adorarle. ¿Será que vamos a poder servir al Señor si realmente no le estamos adorando conforme a su voluntad, conforme a su propósito? Si no estamos viviendo vidas rendidas a Él, reconociendo quién es Cristo en nuestras vidas. Y llegamos al versículo 12 y pensaba en esa última parte del versículo 12 cuando dice,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debo ocuparme? En todo lo que me ha venido hablando en el capítulo 1 y el capítulo 2. En estas características de lo que es mi Señor como nuestro ejemplo y lo que nos ha mostrado. En esto debemos ocuparnos, y ocuparnos ¿cómo? Nos enseñaba el hermano Byron acerca del temor a Dios. Y qué importante reconocer que Dios es un Dios temible. Dice Isaías, no temáis lo que el mundo teme, sino al contrario, santificad a Dios en vuestros corazones. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Porque el mundo teme a muchas cosas. Nosotros no tenemos por qué temer lo que el mundo teme. Porque tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos cuida. Y viene el versículo 15, dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Miremos por un momento el versículo, ya hermano, ya podemos ir al versículo, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? Nuestro amado Salvador. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Llenos de frutos de justicia que son solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no le estamos adorando, si no estamos viviendo vidas rendidas a Él, ¿cómo podremos llevar esos frutos de justicia? Y complementa con el 2:13, porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esto debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, cuando yo murmuro, ¿contra quién murmuro? Normalmente cuando hay una murmuración, ¿contra quién va dirigida la murmuración en la iglesia? Contra las personas que toman las decisiones, en este caso los ancianos. Pero los ancianos, ¿están aquí en nombre propio o están haciendo la obra de Dios? Son personas que son respaldadas por el Señor. Vemos que Dios está obrando en sus vidas, que como la iglesia local Dios está obrando en sus ministerios. El Señor le dice a Moisés, no te preocupes, que no están murmurando contra ti, no se están quejando contra ti, se están quejando contra Dios mismo. Por eso dice que nosotros debemos ocuparnos en estas cosas con temor y temblor, porque cuando para mí es fácil abrir mi boca y murmurar y criticar, ¿hay temor de Dios en mi corazón? Realmente creo que Dios es un juego. Y dice la Escritura que de Dios nadie se puede burlar, que lo que el hombre sembrare, eso mismo es lo que un día el hombre va a seguir, va a cegar. Indudablemente no hay excepción a esta norma. Si usted siembra mangos, ¿qué va a recoger? ¿Algún día va a esperar de ese palo de mangos, va a esperar peras? Jamás. Si usted siembra un árbol de mango, va a recoger mangos. Si usted siembra murmuración, si usted siembra contienda, siembra división en la iglesia local, ¿qué va a recoger en su vida? Lo que usted siembra, eso mismo va a cegar, porque no hay temor de Dios en sus corazones, porque abrimos nuestras bocas a la ligera, fácilmente. Cuando allí en hebreo, en Proverbios, dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, 3 de ellas están dirigidas directamente a la lengua mentirosa, el testigo que habla mentiras. Y el tercero se me olvidó, pero lo miramos. Hebreos capítulo 6. Proverbios capítulo 6, perdón. Está en el versículo 17 la lengua mentirosa. El versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. ¿Habla la lengua los dos? Claro. Y el que siembra discordia entre hermanos.
Cuando yo estoy murmurando, estoy sembrando discordia entre hermanos. Estoy sembrando raíz de amargura. Estoy causando divisiones y contiendas. Indudablemente no hay temor de Dios en mi corazón. Por un momento vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Será que la murmuración es tentar al Señor? Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Dios toma con liviandad este pecado? Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué Dios dejó estas cosas allí en Números? Para amonestarnos a cada uno de nosotros el día de hoy, a que tengamos temor y temblor delante de Dios. Si por mi causa yo estoy siendo de tropiezo en la iglesia local, si estoy murmurando, si estoy criticando, pero vayamos por un momento a Números para ver esta historia, porque es bien interesante la falta de temor de este pueblo. Porque Dios dice que lo miremos con lupa porque fue escrita para amonestarnos a nosotros. Eso está en Números capítulo 16. Del 41 hasta el final del capítulo está esa historia en cuanto a la murmuración. Versículo 41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón diciendo, al día siguiente, es muy importante evaluar qué pasó un día antes, porque un día antes nos lleva a la rebelión de Coré. Conocemos esta historia, donde Coré y su familia y un grupo grande de personas quisieron rebelarse. Mira lo que dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 3. Dice, y se juntó contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué les están diciendo? Que Moisés y Aarón no son los escogidos. ¿Por qué se levantaron en la congregación de Jehová si toda la iglesia es santa? Están queriendo desautorizar a Moisés y Aarón, diciendo que Dios no los había puesto sobre ellos. Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Por qué Moisés es el hombre más manso sobre la tierra? En vez de defender su ministerio, ¿qué hizo él? Clamó a Dios. Versículo 5. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Dejó todo en las manos de Dios. Versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus casas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Y aconteció que cuando
cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Un día antes habían ocurrido estas cosas. ¿Había temor en el corazón de ellos? Quisieron levantarse contra la autoridad de Moisés y Aarón. Y el versículo 41 dice: al día siguiente. Parece increíble, parece que no fuera verdad. ¿Cómo después de ver el poder de Dios y lo que Dios hizo, el juicio que Dios trajo sobre su pueblo, al día siguiente ellos siguieron en la misma? Y pensaba cuántas veces Dios me habla de una y otra manera, exhortándome y diciéndome lo mismo: cambia, deja ese hábito pecaminoso, quita de ti estas cosas. ¿Y cómo yo hago mis oídos sordos y salgo y sigo viviendo mi vida? Como un y corriente, como si nada hubiera pasado, como si Dios no hubiera hablado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice ahora sí el versículo 41. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿A quién estaban culpando? A Moisés y Aarón. Ahora ya no quisieron quitar la autoridad, sino que comenzaron a murmurar en contra del liderazgo. Ahora vamos a ver, de aquí en adelante sí comienza a narrarnos lo que está nombrando allí en 1 Corintios capítulo 10, cómo fueron destruidos por el destructor. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y esparció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Cuál fue la reacción de Moisés y Aarón? Reacción de hombres maduros en la fe, que a pesar de que estaban hablando en contra de ellos, lo que hicieron fue interceder por ellos. Muchas veces queda uno extrañado con la actitud de los hermanos. ¿Cómo pueden, después de que alguien murmura y critica de ellos, muchas veces en otras ciudades, y sin embargo llegar a tratarlos con ese amor? Eso se necesita realmente la guía del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pero cuánta falta de temor en la persona que murmura y que critica, y que Dios nos habla una y otra vez. Ellos se postraron sobre sus rostros. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Cómo Dios trata este pecado de murmuración? Con liviandad. Júzguelo usted mismo. Si no hay temor de Dios en abrir su boca en contra de los hermanos del liderazgo, en contra de los demás hermanos de la congregación, juzgue usted mismo cómo Dios trata este pecado. Entonces tomaron el incensario como Moisés dijo,
Y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. Interesante esa frase. Y se puso entre los muertos y los vivos. Así estamos nosotros pensando en el Evangelio. Nosotros estamos entre los muertos como intercesores. La obra de Dios en nuestras vidas. Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Todas estas cosas se escribieron para amonestarnos a quienes, a nosotros. ¿Cuándo? Hoy y ahora. Porque mire cuántas cosas nos ha mostrado el Señor en Filipenses. Que debemos aferrarnos, trabajar en unidad, el amor los unos por los otros, tener esa humildad, esa mansedumbre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que llegue una boca a dañar la congregación del Señor. ¿Cómo Dios tratará mi vida si no hay temor de Dios en mi corazón para pretender hablar? Muchas veces llegamos a nuestras casas y muchas veces se critica hasta la forma de vestir, hasta la forma que habló, la prédica, tantas cosas. Y muchas veces nuestros hijos pequeños están allí sentados escuchando. Y ellos crecen y después nosotros nos quejamos. Señor, yo quisiera de todo corazón que mi hijo, sí, pero mi responsabilidad. Por eso sigue diciendo el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Muchas veces no guardamos nuestra lengua ni siquiera delante de los no creyentes. Y nos atrevemos a criticar a los mismos hermanos, a la misma familia, delante del mundo. Cuánta falta de temor de Dios hay en mi corazón. Que el Señor nos guíe para ser prudentes y sensatos con esta pequeña exhortación. Y todo lo que hagáis, hacerlo sin murmuración, ni sin críticas, sin envidias, sin peleas. Porque vemos en 1 Corintios capítulo 3, y allí vamos a encontrar cómo actúa una persona carnal. Dice, yo vine a hablaros como a espirituales, pero no pude. Me tocó hablaros como a carnales, porque veo que entre vosotros hay divisiones, celos, iras, pleitos, contiendas. Eso es una persona inmadura espiritualmente. Es necesario, para poder servir a Dios, como nos lo ha mostrado aquí en Filipenses, es necesario que yo vaya creciendo día tras día en mi fe. Que realmente día tras día vaya madurando. Vamos a Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Viene hablando de los dones espirituales, dice el versículo 12. ¿Para qué dio los dones espirituales? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos dio dones espirituales? Para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario ser maduros en la fe para poder edificar el pueblo de Dios. Primeramente ser edificada mi vida. Luego se extiende a mi familia. Porque ¿cómo puede el hombre de Dios cuidar la iglesia de Dios si no puede gobernar su propia casa? Y después sigue la espiral a la iglesia. Y después sigue
a ganar las almas perdidas, el mundo como testimonio. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa palabra perfecto es a un varón maduro. ¿Qué característica tiene un hombre maduro? Que está listo para casarse. ¿Y qué características tiene un hombre que se casó? Que puede sustentar su casa, que tiene que tomar sus propias decisiones. Ya no puede llegar, papi, necesito para el diario. Papi, quiero un carro, quiero una bicicleta. Ya no. Ya tiene que escuchar, mi hijo, ¿qué pasó con el diario? Mire a ver usted qué hace. No, usted es el proveedor, porque ya es un hombre maduro. Mire que muchas veces criticamos y murmuramos, pero me ponen un ministerio pequeño como la puerta y llego tarde. Y el que es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? El que es fiel en lo poco es fiel. Y el que es infiel en lo poco es infiel. Entonces, ¿por qué no crecemos en el ministerio? Porque no crecemos en nuestra vida espiritual. A un varón perfecto, a un varón maduro en su fe. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo, porque tenemos que seguir su humildad, su mansedumbre, su entrega, su obediencia, su gozo, su amor por los hermanos, su amor por la obra del Señor. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Siguiendo la verdad en amor. Cuando yo critico, ¿hay amor en mi corazón? ¿Por quién? Cuando yo murmuro, cuando hay una división, una pelea por mi causa, ¿hay amor en mi corazón? ¿Estoy siguiendo la verdad en amor? Absolutamente todo lo contrario. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo? Por eso es tan fundamental allí en Filipenses cómo nos muestra el carácter de nuestro amado Salvador. Cómo Pablo luego nos va a mostrar su vida, su ministerio, lo que él hacía por su pueblo. Y luego nos va a mostrar la vida de Timoteo, de Epafrodito, y cómo es necesario que nosotros mostremos al mundo que Cristo es real para mí. Que así como yo predico el evangelio con mis palabras, aquel que yo le estoy predicando pueda ver que ese Cristo maravilloso del cual yo le estoy hablando ha hecho esa transformación primeramente en mi corazón. Porque yo le estoy predicando de que Cristo transforma, que Cristo cambia, que Cristo te puede dar una nueva vida, que en Cristo tenemos paz, gozo. Ven, si tú no estás en paz donde tú estás, ven a Cristo, cantamos. Pero si a la persona que le estoy predicando ve que lo único que hay en mi corazón es crítica, murmuración, no hay ese gozo y esa paz de realmente disfrutar de las bendiciones del Señor. Estemos contentos ahora con lo que tenemos. ¿Cuándo? Hoy. El Señor sustenta nuestras vidas, nuestros corazones. Pero es necesario darle el lugar de preeminencia a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él es el que obra en cada uno de nosotros. Por eso es enfático Filipenses dándonos estos 3 versículos. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es Él. Porque ¿cómo debemos actuar? Con temor y temblor, porque tenemos que entregarle cuentas a Él, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Puede ser que nadie se entere de mi murmuración, de mi crítica, pero dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tendremos que un día dar cuenta, porque nosotros somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. Si vivimos,
somos del Señor. Así que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es necesario crecer en la fe. Es necesario reconocer nuestro pecado y decirle, Señor, perdóname, guíame. La misericordia de Dios está disponible en todo tiempo. En Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué pasa con la misericordia? ¿Se puede alejar de mí? Si yo persisto en mi pecado, debo esperar la disciplina. ¿Y cómo es la mano del Señor para con aquel que quiere irse en contra de él, siendo yo su hijo? Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por ese ejemplo maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque nos muestras ahora la necesidad de crecer en nuestra fe. La necesidad, Padre, de no ser niños fluctuantes, sino al contrario, Padre, de poder entregar todas aquellas cosas que no son de hombres y mujeres maduros en la fe. Ayúdenos, Padre Santo, a no tener en poco tu palabra, sino al contrario, Padre, que estas cosas que se escribieron en la antigüedad realmente nos lleven a quebrantar nuestras vidas, reconociendo que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios santo, que tú no pasas por esta circunstancia por encima de ninguna consecuencia del pecado, Padre. Muchas veces pensamos que porque no hubo consecuencia en el momento no va a haber, pero Padre, indudablemente tú eres un Dios justo y santo. Y tú eres un Padre que nos amas en gran manera y por eso mismo nos disciplinas. Padre, hoy ponemos delante de tu presencia este tiempo. Te clamamos, Padre, que nos guíes a tomar decisiones firmes, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por la vida de nuestro hermano Byron, nuestra hermana Lynn. Gracias, Padre, porque le has sacado con bien en medio de esta cirugía. Gracias también te damos por nuestro hermano Jorge, que va el día de mañana para cirugía, que seas tú guardándole, dándole fortaleza, sabiduría a los médicos, Padre, para esta cirugía, mi Señor, que seas tú obrando conforme a tu propósito. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Padre, podemos traer delante de ti nuestras acciones de gracias, sabiendo que tú nos escuchas y también nuestras peticiones, Padre. Hoy te clamamos que al regreso a nuestros hogares seas tú guardándonos y de la misma manera el día de mañana como varones podamos deleitarnos en tu preciosa palabra, podamos estudiar ese precioso mensaje que tú nos das cada día, Padre. Clamamos por tu misericordia. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Estamos invitando mañana a las 5 de la mañana, varones.